Un documento secreto sería la clave para descubrir las fuerzas que actuaron en Pakistán para derrocar a su primer ministro, quien no se arrodilló a los intereses estadounidenses, manteniendo, a pesar de las presiones, su neutralidad respecto a la operación especial rusa en Ucrania. La rúbrica de lo sucedido deja al descubierto la forma en que actúa la potencia del norte cuando alguien se les hace incómodo, como sucedió con el mandatario pakistaní Imran Khan, a quien, aunque consiguieron derrocarlo de su cargo, no les ha sido posible sacarlo del corazón de su nación. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Todo será perdonado, fueron las palabras del subsecretario de Estado para los Asuntos de Asia Meridional y Central, Donald Lu, en un almuerzo de despedida para el entonces embajador de Pakistán en Estados Unidos, Asad Mahed Khan, en marzo de 2022. La condición: la salida de su cargo del primer ministro pakistaní, Imran Khan. Un documento clasificado obtenido por The Intercept, en el que se registró toda la conversación, dejó en evidencia que el Departamento de Estado alentó al funcionario pakistaní en esta reunión para echar a andar la destitución del mandatario por su neutralidad en la operación especial rusa en Ucrania. Aunque los asistentes han asegurado que no se trató de una conspiración, lo cierto es que un mes después de la nombrada moción de censura se hizo realidad en el Parlamento pakistaní, lo que implicó la salida express de Khan y un rápido reversazo de la posición de su gobierno respecto al conflicto en Europa, seguido, como se prometió en la reunión, por un acercamiento entre Washington e Islamabad. En el documento etiquetado como secreto quedó el registro de las declaraciones de Lu sobre el descontento de Washington con Khan por su postura respecto al conflicto ruso-ucraniano, afirmando lo siguiente: la gente aquí y en Europa está bastante preocupada acerca de por qué Pakistán está adoptando una posición tan agresivamente neutral. Parece bastante claro que esta es la política del primer ministro. Las declaraciones del subsecretario de Estado no eran nuevas. Pocos días antes del almuerzo había respondido de manera similar cuando el senador demócrata Chris Van Hollen lo interrogó en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores sobre la decisión reciente de Pakistán de abstenerse de firmar una resolución de las Naciones Unidas que condenaba el papel de Rusia en el conflicto. En este punto no podemos evitar hacer mención a cómo desde Washington, con la mayor arrogancia, se habla sobre los países como si fueran simples fichas en su tablero. Y continuando con la arrogancia del momento en respuesta al senador, Lu dijo lo siguiente: el primer ministro Khan visitó recientemente Moscú, así que creo que estamos tratando de descubrir cómo comprometernos específicamente con el primer ministro después de esta decisión. La visita de Khan a Moscú había sido planeada con varios meses de anticipación, pero ocurrió precisamente el día en que comenzó la operación especial en Ucrania. Durante el almuerzo, la autoridad estadounidense llamó una decepción para Washington que el primer ministro no hubiera tomado la decisión de cancelarla a pesar de ya encontrarse en el país siberiano. Y la solución para esta decepción sería planteada sin rodeos por el funcionario estadounidense diciendo lo siguiente: creo que si el voto de censura contra el primer ministro tiene éxito, todo será perdonado en Washington porque la visita a Rusia se considera una decisión del primer ministro. De lo contrario, creo que será difícil seguir adelante. Como si las palabras del subsecretario de Estado fueran una orden y con el mayor descaro, el día después del almuerzo, los opositores de Khan en el Parlamento presentaron la moción de censura en su contra, envalentonados por el apoyo irrestricto del gobierno Biden. 20 días después, el exjugador de cricket convertido en político denunciaría lo ocurrido durante un evento histórico en Paradise Ground, en Islamabad, diciendo lo siguiente: se están haciendo intentos a través de dinero extranjero para cambiar el gobierno de Pakistán. Nuestra gente está siendo utilizada, en su mayoría sin darse cuenta, pero algunas personas están usando el dinero en nuestra contra. A sus denuncias se unirían las del ministro federal de Comunicaciones y Servicios Postales, Murad Saed, quien fue más allá y durante la multitudinaria manifestación envió un mensaje al país del norte diciendo lo siguiente: al asistir a la manifestación no solo han enviado un mensaje a la oposición, sino también a las potencias extranjeras de que están con Imran Khan. Sin embargo, a pesar de las claras advertencias, finalmente la Casa Blanca se saldría con la suya, tumbando a quien había colocado en la mira. El arma,
el general del ejército, Qamar Javed Bajwa, quien hizo justicia a la fama de la institución de participar abiertamente en la política del país desde su independencia en 1947, organizando 3 golpes de Estado y gobernando por más de 4 décadas. Durante el periodo de crisis previo a la destitución de Khan, el general Bajwa no tuvo inconveniente en expresar su opinión contraria a la del primer ministro y criticar la operación especial de Rusia en Ucrania, pidiendo el cese inmediato de lo que describió como una gran tragedia infligida a un país más pequeño. No satisfecho con esto, el general pidió directamente a varios miembros de la Asamblea Nacional, entre ellos a Monis Elahi, del partido opositor de la Liga Musulmana de Pakistán, que votaran en contra de Khan en la moción de censura en el Parlamento, consiguiendo finalmente su derrocamiento. Tras haber servido obedientemente a los intereses de Washington, el general Bajwa se jubiló en noviembre del mismo año en que fue depuesto Khan, declarando en un discurso televisado a nivel nacional que las afirmaciones del depuesto primer ministro de que Estados Unidos había desempeñado un papel en el derrocamiento de su gobierno eran falsas y falsas, así como para cerrar con broche de oro su servicio leal a Washington. Sin embargo, una investigación realizada por el portal de noticias en línea Fact Focus sobre la acumulación de riqueza y propiedades del general y su familia por un exorbitante valor de casi 56 millones de dólares parecieran demostrar todo lo contrario. La verdad, nada que extrañe. Aunque el país del Águila Calva no ha reconocido su participación en el complot para derrocar a Khan, como cobardemente suele hacer, sí premió la obediencia del ejército pakistaní dirigido por Bajwa, firmando un pacto de seguridad que abarca ejercicios, operaciones, entrenamiento, base y equipo conjuntos. Sin embargo, la popularidad del ex primer ministro solo creció con su abrupta e injusta salida, la cual utilizó para ayudar a los candidatos a su partido, quienes 3 meses después obtuvieron 17 de los 20 escaños a la Asamblea Provincial en Punjab, la más poblada del país. La notoriedad de Khan, después de su innegable éxito, llevaría a que la policía pakistaní lo acusara por cuanta cosa se les ocurriera, entre ellas supuestamente difundir discursos de odio contra instituciones y funcionarios estatales, luego de que dijera que no perdonaría a la policía y a un juez por no proteger a uno de sus colaboradores que fue violentado después de su arresto. Su exitoso regreso a la plaza pública actuando como oposición del gobierno impuesto por el establecimiento fue nuevamente interrumpido, pero esta vez con un atentado en contra de su vida. Las imágenes transmitidas por un canal de televisión mostraron a un joven con un revólver disparando al coche de Khan. El atentado fue frustrado en el último minuto por otra persona que agarró la mano del sicario, quien le causó una herida en una pierna. Aunque sus detractores lo han denunciado más de 150 veces intentando sacarlo de la palestra pública, solo uno de estos casos prosperó hasta ponerlo tras las rejas. Por supuesto, todo esto con el propósito de que no pueda presentarse a las elecciones de este año, para las que es el candidato con más opciones de ganar. Así como el 5 de agosto pasado, la policía pakistaní arrestó al líder político en su residencia en la ciudad oriental de Lahore, poco después de que un tribunal de la capital lo sentenciara a 3 años de prisión por vender ilegalmente obsequios estatales durante su mandato. Cualquier excusa con tal de sacarlo de la carrera presidencial. En un mensaje en las redes sociales grabado antes de su arresto, pero publicado después, Khan instó a sus simpatizantes a permanecer tranquilos y fuertes para evitar que se repitiera lo sucedido durante su temporal captura en mayo, cuando se desató una protesta violenta en Quetta, en donde hasta un periodista de CNN fue testigo de cuando un partidario suyo fue dado de baja por la policía. La rúbrica de lo sucedido a Khan ha dejado al descubierto una vez más la forma en la que actúa la potencia del norte cuando alguien se interpone en sus intereses. Pero, como ha sucedido en diversos lugares del mundo en el que también ha tratado de imponer su modelo imperialista, los pakistaníes han mantenido dignamente su soberanía, recordándole al gigante del norte que a un pueblo unido nadie puede vencerlo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.